estamos hoy, y por esperar también, bueno, como todos saben, en este contexto tan difícil que estamos viviendo todos, nos convoca hoy la situación en particular de los compañeros de Tandanor, la situación de la empresa, y bueno, para eso tenemos el día de hoy al ingeniero Miguel Tudino, compañero y amigo, expresidente de la Secretaría de del SASI, secretario general de la Ciudad de Buenos Aires, y al compañero, bueno, Moisés Sanabria, también compañero y amigo, despedido por segunda vez. Ya nos va a contar un poco de su situación y de los motivos políticos detrás de todo esto, pero bueno, en esta situación queríamos aprovechar que también contábamos con la disponibilidad de los compañeros con voz autorizada para hablar un poco de la situación en particular del astillero y en general de la industria naval y de todos los temas que son importantes para el país, que se ven afectados con la decisión de avanzar contra el astillero. Y bueno, les voy a dejar ahora con Miguel, que nos va a contar un poquito de los proyectos que estaban ejecutándose, que ya empezaron a ser suspendidos. Así que bueno, un aplauso nuevamente para Miguel. Hola, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, son todos amigos, realmente los compañeros que hoy están aquí, por supuesto muchas gracias al Colo, que dentro de su vorágine y lucha permanente, lo habrán visto por la tele, encabezando las columnas que se la bancan, caminando por el medio de la calle y no respetan el protocolo. Bueno, ese es el Colo y le tenemos que estar todos muy agradecidos porque están haciendo camino y haciendo que la gente no se olvide de que en Argentina las luchas se dan en estos momentos y de esta forma. Bueno, realmente estamos muy preocupados y muy tristes por lo que está ocurriendo en Tandanor. Le quiero agradecer a Moisés, que es un hombre que también se la juega, que fue despedido y que sigue adelante, sigue luchando, ocupa lugares en distintos sectores de la política de la ciudad de Avellaneda, y siempre yo le reconocí esa vocación y esa decisión cuando trabajábamos juntos, y también le quiero decir que estamos con él, que lo vamos a tratar de respaldar, y todo lo que nuestro sector político y de nosotros pueda salir como respaldo lo va a tener. Otra cosa que es muy importante decirlo, esto es un momento de hacer una catarsis, porque llegamos a este lugar, creo que con mucha responsabilidad nuestra, que tenemos que hacer una reflexión muy grande de los 4 años que fuimos gobierno, y que somos un poco responsables de esta situación, de haberle entregado el gobierno a una persona que no está en sus cabales y que realmente tiene muy poco criterio del daño que le está haciendo a los sectores a los que realmente le ha recortado. Hoy veía una gráfica de la Fundación Libertad, no del programa El Destape, de la Fundación Libertad, y marcaba en un diagrama de torta exactamente cómo se logró la baja del gasto público, y realmente es alarmante. ¿Por qué? Porque son los jubilados, son los empleados públicos, son las obras públicas los que hacen el gran sector de esa torta que permitieron el equilibrio fiscal. Y realmente atrás de todo eso hay muchas familias, mucha gente, muchos ancianos que están padeciendo esta situación, y yo creo que no tienen sensibilidad para comprender la realidad. Y lo mismo pasa en Tandanor. En Tandanor nosotros llegamos en el 2019 en una situación que era muy parecida a la que van a lograr en muy poco tiempo esta administración. La administración del tiempo Macri
en el astillero Tandanor, de la mano de Jorge Arosa, un ex armada argentina, hizo que el astillero solo se dedique a reparaciones, cuando el potencial del astillero es tanto más importante en sus instalaciones del astillero Storni, que realmente es increíble que de esas 34 hectáreas, 12 o 13 hectáreas están ocupadas por el Storni, con una infraestructura que hemos podido comprobar viajando a Alemania, es igual al astillero que hoy sigue construyendo submarinos en Alemania y que construyó y reparó submarinos en Argentina, y lo hayan dejado con candado, lo hayan cerrado al astillero sin ninguna actividad. Eso que hizo Arosa es algo muy parecido a lo que ya están logrando en tan solo 3 meses la nueva administración. Pero recordando un poquito para atrás, todo esto tiene una coherencia muy grande desde los años 90. En los años 90 el astillero Tandanor fue privatizado, pero la empresa que logra obtener la empresa no tiene ninguna voluntad de trabajar en industria naval. Lo único que le interesaba, y en primer lugar, era las propiedades del astillero, el terreno que tiene frente al Hotel Sheraton de 8 hectáreas, y después, por supuesto, avanzar sobre la zona que tenemos de las 34 hectáreas de Puerto Madero. Ese fue el objetivo central de esa privatización, y por razones que verdaderamente es difícil comprender, pero que tienen que ver con el intendente de turno de la Ciudad de Buenos Aires, que no le aprobó un convenio urbanístico, ese terreno de 8 hectáreas no terminó siendo traspasado. ¿A quién? Para que no se sorprendan, a IRSA, la misma empresa que hoy tiene los terrenos que están frente a Tandanor, en la dársena sur del Río de la Plata, sobre las 34 hectáreas, sobre la calle España, que me comentan recién que ya están comenzando las obras del ensanche de la calle España, donde IRSA tiene pensado también un gran desarrollo de viviendas frente a la termoeléctrica, algo muy raro, ambientalmente imposible de aprobar, un estudio de impacto ambiental frente a la termoeléctrica, un desarrollo urbano, y sin embargo se lo van a aprobar. Entonces, la realidad es que cuando la empresa no puede lograr esta acción de vender los terrenos allá por el año 99, 2000, los trabajadores, la empresa quiebra y los trabajadores se hacen cargo de Tandanor, y ahí logran mantenerlo con vida hasta que Néstor en el 2007 lo vuelve a estatizar. En esa estatización también se dispara el proyecto de recuperación del buque Irizar, que es el gran proyecto de Tandanor, y es el buque que justamente se reconstruye en las instalaciones en parte del astillero Storni, y donde se desarrollan gran parte de las actividades para lograr nuevamente ponerlo en navegación después de ese incendio que lo destruyó en el 2007. Es decir, que Tandanor demostraba que sus trabajadores y sus profesionales tenían capacidad para abordar desafíos de mucha jerarquía y muy compleja ingeniería. Tal es así que cuando a Néstor le presentan, y todos los que lo precedieron, el proyecto de Irizar, todos querían que ese buque vaya a ser reparado en Finlandia, que era el astillero constructor original. Finalmente, en ese momento comienza la recuperación de Tandanor, hasta que en el 2015, ya con el proyecto de recuperación de Irizar prácticamente terminado y con varios proyectos en reparación y de la Armada Argentina en desarrollo, ingresa la gestión de Mauricio Macri. Inmediatamente comienzan los enfrentamientos con los trabajadores, algo muy parecido, diría similar a lo que está sucediendo ahora. En muy poco tiempo, más de 250 empleos se perdieron
allá por el 2015, y además con un estado de enfrentamiento del directorio con los trabajadores que verdaderamente no tenía ningún sentido. Y por otro lado, en ese proceso de desprenderse de muchísimos trabajadores, también se desprendieron de gran parte de los técnicos e ingenieros que tenían el astillero, situación que costó prácticamente 4 años en recuperarnos en la gestión que tuvimos nosotros del 2019 al 2023, y ahora ya empezaron nuevamente a enviarle telegrama a los mejores ingenieros desarrollados en estos últimos años. Estos ingenieros ya tenían el punto de partida, la ingeniería de detalle para el buque polar nuevo, y habían terminado el desarrollo de la parte eléctrica y electrónica del buque polar. No se entiende las decisiones que están tomando. Bueno, finalmente, y para contarles algo que tiene que ver con lo que significa el astillero, que además tiene una administración que es autónoma y autosuficiente, es decir, el astillero no recibe ningún fondo del Estado Nacional, sí le realiza trabajos al Estado Nacional. Nosotros nos encontramos cuando ingresamos que el astillero facturaba 24 millones de dólares aproximadamente en el año, y nos fuimos prácticamente facturando cerca de 75-80 millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque además de la unidad de negocio, la única que mantuvo activa el periodo de Mauricio Macri, que fue reparaciones, también nosotros comenzamos a construir en aluminio, construimos lanchas para parques nacionales, para el Ministerio de Ambiente, comenzamos la construcción de 12 remolcadores para la Armada Argentina, realizamos pontones para la campaña antártica, volvimos a reparar al buque Irizar, y teníamos una serie de proyectos muy interesantes con trenes argentinos. Todos han visto los puentes que en esos 4 años pudimos construir, casi 12 puentes instalados, todo en la línea del ferrocarril Sarmiento, y también habíamos empezado a incursionar en la reparación de vagones del ferrocarril de transporte de pasajeros, vagones de doble piso, un desafío muy importante que tenía Tandanor. Esto es para hacer un resumen de que si todos esos proyectos, teníamos también la construcción de la base en la Antártida Argentina, la base en Petrel, que se está construyendo en este momento, que se prefabricó en Tandanor y la enviamos a Petrel en el último viaje del buque Irizar, que hasta Ushuaia lo transportó el buque Canal de Beagle a todas las estructuras, más de 250 toneladas de acero para la base Petrel, que hoy la publicitan como un logro propio, pero que en realidad están aniquilando a toda la estructura y la estructura de personal y de ingenieros que construyeron esa nueva obra, y sin embargo no lo evalúan como una situación en positivo. Todo lo contrario, están denostando todas las obras y los trabajos que realizamos. También estábamos haciendo, y ya estaban terminadas de construir las bases para la nueva base naval integrada de Ushuaia, que ahora por las noticias han intentado reactivar con los Estados Unidos una base conjunta, pero era la base que ya estábamos construyendo con Tandanor y con los fondos del FONDEF, que lo más importante aquí a reflexionar es la importancia que tuvo el FONDEF para la reactivación tanto del astillero como de todo el equipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y ese FONDEF hoy no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, porque más allá de la compra de los 24 aviones, que digamos, no puedo hacer una evaluación
con criterio de si son buenos o malos aviones y si es una compra positiva. Tampoco sabemos qué es lo que está sucediendo con el Fondo de la Defensa para la Armada Argentina, que son los trabajos que sí le interesan al astillero para poder sobrevivir. Es decir, que la concurrencia de todas las decisiones que están tomando parece que tienen que ver con que no le interesa la industria naval. Y esto es fundamentalmente lo que va a suceder en muy poco tiempo. Es decir, que de todos los proyectos que teníamos lanzados que permitían que todo el astillero Storni con más de 150 personas esté trabajando a pleno, es más, incorporábamos 300 trabajadores contratados de empresas, de pequeñas y medianas empresas que trabajan siempre con Tandanor, todos esos trabajadores se están quedando en la calle. Es decir, que el despido de los primeros 14 empleados, que fue la estructura de la gerencia de control de gestión que teníamos desarrollada en Tandanor y que controlaba perfectamente todos los proyectos, fue lo primero de lo cual se desprendieron. Después, ahora, estos 49 trabajadores, que también muchos de ellos especializados, con mucho conocimiento y también técnicos e ingenieros, hace pensar que el camino irreversible es volver al esquema de achicar el astillero para poder cerrarlo o aniquilarlo en un tiempo no muy lejano. Así que por eso agradecemos aquí la presencia y el apoyo y la lucha del Colo, porque también ellos le están dando a nuestro gremio, que hoy no está presente por una situación muy importante, que tiene que ver con que está renegociando los despidos que creemos que es una maniobra simplemente, porque te echan 50 y te negocian por 10, y así, digamos, creo yo que va a suceder en el futuro. Van a seguir presionando, digamos, enviando telegramas, y el objetivo final es el que decíamos antes, es cerrar el astillero. Así que yo creo que en esta reflexión, y la idea es que conversemos todos, porque seguramente de aquí van a surgir muchas angustias y muchas sensaciones de lo que estamos viviendo. Creo que de eso también tenemos que reconocer, somos responsables, porque no hemos podido resolver el centro de los problemas de la Argentina, y si bien en muchos lugares se lograron muchos avances y muchos objetivos se cumplieron, lo central quedó pendiente. Así que creo que en eso tenemos que pedir disculpas. Bueno, le pido al Colo que siga con la palabra, porque seguramente nos va a invitar. No, yo no tengo mucho más que decir. Después les voy a contar un poquito cómo fue la problemática. Es muy importante que cuente Moisés todo lo que fue su lucha dentro del astillero, porque además viene de otra etapa donde también fue despedido. Bueno, primero en principal, gracias a todos. Le hago llegar el saludo de mi secretario general, Jonathan Pucheta, por motivos que ya lo nombró Miguel, no puede estar acá. Bueno, yo le voy a contar no mucho más que Miguel lo que fue el astillero, sino lo voy a puntualizar lo que pasó en esta etapa, ¿no? Lo que ya me había pasado en la etapa anterior también con el macrismo, que es exactamente lo que vienen a hacer ahora, lo que ya están reflejando hacer. Y de la manera que lo hicieron, el día jueves, es llegar al astillero y encontrarse con los portones cerrados, de vuelta a revivir esa historia que ya por segunda vez la estoy pasando, y generar esa inquietud también por los compañeros que hoy en día por ahí no están dentro de los 49 despedidos, pero ya pasaron esta etapa. Yo creo que más de una vez, no solamente fue en el gobierno de Macri, también fue en los 90, porque hay compañeros también de esa etapa que también, es decir, hoy en día les juega todo a revolver esa memoria atrás. Y yo en lo puntual de los 18 años estoy en el astillero,
Por ahí a Miguel se le pasó que en el momento que asume Néstor en el 2003, recrea escuela de oficio, el cual yo en esa escuela estudio tornería naval y así, bueno, calderería, pintura y demás. Abre todas las escuelas de oficio dentro de la industria naval. En los compañeros de la edad mía, creo que hoy en día es un 40% de la industria que naval y otros que se fueron para diferentes talleres, como tenemos compañeros también que se formaron en entrenadores, están en diferentes áreas de la naval, fueron formados en las escuelas de entrenadores. Hoy en día cuesta formar a esos compañeros porque no cualquiera agarra un torno, no cualquiera, ni bien los soldadores, no cualquiera te suelda una chapa naval, mucho menos un submarino. Entonces todas esas manos de obra hoy se encuentran de vuelta en quiebra. Y recuperar de vuelta a esos compañeros yo creo que va a costar mucho de nuevo, ya lo pasamos en el tiempo de Macri, volverlo a pasar yo creo que volver todo a lo mismo. Y en respecto mío, en lo puntual mío, yo ya lo reflejaba, ya lo veía venir esto, de que era muy puntual de venir por los compañeros que realmente defendemos esta soberanía, ¿no? Porque Tornador es parte de la soberanía. Yo ya lo veía venir, ya lo reflejaban en el momento de que asumen ellos, no querían dialogar con los representantes nuestros sindical, si no tenían asesores. Ellos en ningún momento recibían a nuestros representantes, era todo de derivarlo a estos asesores y siempre nada, quedaba todo en la nada, era volver y volver y volver y volver y nunca te decían algo puntual, ¿viste? En hecho, la gestión esta cuando asumió se había comprometido a no despedir. Y de una forma muy brusca nos encontramos un día que entrando al puesto de trabajo encontramos todos los portones cerrados sin previo aviso al sindicato, sin darle ninguna explicación. De hecho costó que la presidenta lo reciba a nuestro secretario general, que fue ayer, pero bueno, obviamente por las medidas que habíamos tomado, ¿no? Yendo a la Secretaría de Trabajo, reflejando esto en diferentes redes sociales, también así de programas y demás. Bueno, era más o menos contarle más o menos esa, ¿no? Porque lo demás yo creo que ya dejó claro Miguel. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Oscar Vicencio es mi nombre, efectivamente, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia, trabajador de la salud, camillero del Hospital de Niños de La Plata, ya la capital de la provincia. Lo primero, venimos acá, como lo hicimos en la asamblea, en una movilización frente a la Secretaría de Trabajo, venimos humildemente a respaldar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Tandanor en lo que tiene que ver a la denuncia de los despidos, a la reincorporación de los despedidos y al cese de los despidos. Y obviamente tenemos como consigna la reactivación de los astilleros navales en la Argentina, la inversión tecnológica, y que por supuesto los astilleros que son estatales sigan siendo 100% estatales. Digo, eso es lo primero para ver desde dónde los ubicamos. Yo tengo un cariño especial por los astilleros porque he ido aprendiendo lo que significan a partir de las grandes luchas del astillero naval de Santiago en el Senado de Barragán, que vienen del 90, al igual que seguramente no, vienen del 90, pasaron por un punto culminante en el 2018 cuando Macri planteaba que lo querían dinamitar, ¿recuerdan ustedes? Y que de alguna manera que hoy esté abierto tiene que ver con la lucha de los trabajadores y trabajadoras con la lucha de la región. Y a partir de ahí uno no puede defender lo que no ama y no puede amar lo que no conoce. Entonces a partir de ahí, a partir de conocer y de querer fuertemente lo que es la industria naval, es que tiene un sabor especial haber estado respaldando a los compañeros de Tandanor. Y hoy es un placer estar acá y que me hayan invitado. Yo creo que hay una pregunta que hace
y él con mucha claridad es, no entiende por qué hacen lo que hacen. Y la verdad que visto desde la soberanía marítima, fluvial, lacustre, del agua subterránea y desde la soberanía de la industria naval, no es entendible. Ahora, visto desde el rol que viene a cumplir Javier Milei, Macri en su momento, Menem en otro momento, vienen a cumplir con el dictamen del imperio, de las multinacionales, de los grupos económicos, que es que la Argentina no construye embarcaciones. La Argentina no tiene el rol de desarrollar política de construcción de embarcaciones, sobre todo de hondo calado, sino tiene el rol de extracción de materias primas. Y en todo caso ese es un negocio de otros astilleros, alejados, donde se deben construir las embarcaciones, y es en todo caso las flotas de otros países o de otra bandera las que tienen que venir a transitar el saqueo a través de la vía troncal del Paraná-Paraguay y del canal del Indio que lleva a Montevideo y allá a Europa. Ahí se explica la decisión de despedir como una estrategia de vaciamiento del astillero para luego cerrarlo y transformarlo en un negocio inmobiliario, que es de lo que estamos hablando. Tener salida al puerto propio de la oligarquía que se instaló en Puerto Madero, que esa es la discusión de fondo. No le interesa este modelo que implantó Javier Milei, la capacidad de tener soberanía en el marco de la industria naval y mucho menos de recuperar la flota de bandera que alguna vez fue orgullo en nuestro país. Y con eso tenemos que confrontar. ¿Por qué lo ubico en ese lugar? Porque la pelea para reincorporar los despedidos, quiero detenerme acá que me parece importante, además de respaldar la lucha de los trabajadores, también respaldamos y alentamos la negociación que Pucheta a través del sindicato está llevando adelante y esperamos que sea... ¿Están haciendo señas ya? Y que lleve a buen puerto, ¿no? Por ahí está una cosa que no preveí. Llegue a buen puerto, lo digo porque es muy importante eso. Pero decía, lo enmarco porque la posibilidad de frenar los despidos, de reincorporar los despedidos, está en la lucha sectorial que hacen los trabajadores y trabajadoras, pero también está en la capacidad que tengamos como movimiento reorganizado de debilitar Milei en su camino de profundizar la Argentina colonial. No hay posibilidad de ganar sectorialmente si esas peleas sectoriales no se enmarcan en una pelea general. Y esto me parece importante reflexionar entre nosotros y nosotras, porque si no, hasta podemos llegar a deprimirnos en plena lucha. Y es muy importante poder, porque está dentro de un planteo que es estratégico, o sea, no solo despide el Tandanor, sino que además legaliza la ampliación del puerto de Montevideo en Uruguay, permite el dragado del canal del Indio para profundizar el camino de lo que es la ruta del coloniaje, o sea, para que las mercancías, para que las materias primas que se saquean a través del Paraná vayan hacia Europa, por decirlo de alguna manera, sin importar demasiado lo que quede en la Argentina. Dentro de ese marco se plantea profundizar la privatización del dragado, balizamiento, peaje, los puertos y obviamente desestimar el canal Magdalena. La semana pasada pasaron dos cosas que para mí son emblemáticas. La misma semana. El día martes tuve la alegría, el privilegio y la responsabilidad, porque me toca, de estar en el astillero naval de Santiago, donde entregamos a la Armada Argentina dos licas, la lica Berizo y la lica Ensenada, que también fueron construidas de manera coordinada, conjunta con Tandanor. Y el dique flotante, que se le entregaba a Puerto Belgrano también a la Armada. En la misma semana se echaban 49 trabajadores de Tandanor. Ahí está el símbolo de los dos modelos que se están poniendo en juego, que sin ningún lugar a duda, uno anida en la provincia de Buenos Aires y el otro claramente está en la Casa Rosada o en el hotel, el Libertador. Entonces, estamos hablando que los despidos en Tandanor, su camino hacia el cemento, su cierre y el negocio inmobiliario que hay detrás está dentro de un proyecto político que tenemos que debilitar. No se lo puede enfocar en una pelea particular.
Y visto así, nomás, uno hasta puede generar depresión, puede generar angustia, porque ¿cómo hacemos para pelear? Digo, yo creo que cada vez que nos reunimos, trabajadores y trabajadoras, no solo tenemos el deber de hacer el diagnóstico de lo mal que estamos, de poder hacer propuestas para ver lo bien que podríamos estar, sino asumir el desafío de cómo hacemos para construir la fuerza necesaria para llevar adelante eso. Si no, terminamos angustiados, corríamos psicólogos, porque salimos de la casa, sabemos cómo nos cagan, sabemos lo bien que podríamos estar, pero salimos no sabemos por dónde empezar. Y yo creo que estamos en plena batalla. Yo, más que hablar de la industria naval, que acá hay compañeros y compañeras que saben mucho más que yo, creo que lo que tenemos que asumir es el desafío de ver cómo construimos fuerza organizada para detener este camino de ajuste, de entrega y de saqueo. Y yo creo que tenemos posibilidades. Nosotros tenemos un pueblo de lucha que es profundamente solidario y que busca, que no está enamorado de ningún proyecto político. Nos quieren hacer creer, e incluso algún progresismo, algún pseudo progresismo que le echa la culpa a la gente cuando las cosas no salen bien, nos quieren hacer creer que nuestro pueblo se quebró. Nuestro pueblo ya no hay nada que hacer. Que además votó por el egoísmo, o sea, por el sálvese quien pueda. Y la verdad que los datos de la historia reciente no muestran eso. Macri venía a quedarse por 20 años. Lo decía, no es que lo infería, lo infiero yo en esta conversación. Él decía, la nueva realidad política organizada viene a quedarse por 20 años. 4 años tardó en irse. Y no solo fue por una decisión electoral de hacer un frente lo suficientemente amplio para tratar de derrotarlo. Lo derrotamos el 27 de octubre de 2019 porque primero lo derrotamos en las calles, en los sectores de trabajo y en los barrios. Porque cuando se metieron con nuestros viejos y nos movilizamos al Congreso, y fuimos millones en todo el país, desde ahí empezó a caer en las encuestas hasta las primarias, luego levantó un poquito, pero no alcanzó a remontarla como para poder ganar. O sea, nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es así. Y es un pueblo profundamente solidario, porque nos quieren decir que votó por el egoísmo. Yo parto de acá porque digo, tenemos posibilidades muy serias. Estamos complicados, bueno, sí. Arrancamos con un 3-0, quien es futbolero sabe que remontar un 3-0 es difícil, pero tenemos posibilidades. Durante la pandemia, para no irnos muy lejos, durante la pandemia, cuando no había vacuna y no sabíamos cómo terminábamos, no solo no se cerró ningún comedor comunitario, sino que además se abrieron comedores comunitarios porque apreciaba el hambre. Nuestras mujeres, mayoritariamente, pusieron el pecho y no sabían cómo terminaba. Es más, hay una inundación, tenemos 2 pares de zapatos y regalamos uno. Es un pueblo profundamente solidario. Eso sí, no está enamorado de ningún proyecto político. Busca. Y ahí vamos a tener que encontrar explicaciones. Yo, cuando hablo de autocrítica, como perteneciente al Frente de Todos, Vivimos por la Patria, hablo de la autocrítica no puede terminar echando la culpa al otro. Yo no soy de echar culpa. Para mí, la culpa es más de los mediocres que otra cosa. Pero sí estamos obligados a ver por qué termina capitalizando el descontento de la gente durante nuestro gobierno la expresión más abominable de la derecha. Y esto lo tenemos que analizar mientras resistimos, porque si nos tenemos analizando y no resistimos, nos pasan a ver el hueso. ¿Por qué tenemos que analizarlo? Porque en algún momento la coyuntura va a cambiar y si tenemos que volver trascendiendo los límites que la época nos trazó. Yo no sé si ser mejores o peores, pero sí trascendiendo los límites. Y quizás haya que volver a las mejores tradiciones del peronismo, que tenía fe en la movilización popular y en la clase trabajadora organizada. Quizás haya que... Y entonces el progresismo tiene lugar en el movimiento popular. ¿Cómo no lo va a tener? La clase media alta ilustrada también lo tiene un rol. Pero quizás quien tenga que conducir el proceso político en la Argentina sea quienes forjamos la riqueza, los trabajadores y trabajadoras. Y eso es volver a las mejores tradiciones del peronismo. Me detengo acá porque total un tiempito tenemos. Y hay cosas que hoy hay, para después volver al tema de la resistencia, pero hoy hay 2 datos políticos en la Argentina que están ausentes. En el campo nacional y popular, no en
en el enemigo. El enemigo está claro, no quiere cocinar, quiere volver a que seamos colonias. Durante el primer y segundo gobierno del general Perón, fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora organizada. Es más, quienes acusan de burocracia sindical al sindicalismo, la burocracia sindical no tiene sentido sin poder. Es el derivado del poder que tenía la clase trabajadora en ese proceso histórico. De hecho, no había una empresa que no tuviera un director obrero. No había una embajada que no tuviera. Ocupaban un espacio muy importante, pero no eran diputados y senadores del puntero político. Eran diputados y senadores de la estrategia de la clase trabajadora, discutiendo la renta nacional en un país que crecía. El gobernador de Salta, y esto por mi organización de base es ATE, la Asociación Trabajadora del Estado, era un enfermero empírico afiliado a ATE, que erradicaba las pandemias que mataban durante décadas a los norteños, junto a Ramón Carrillo, que era un emblemático sanitarista de la Argentina. Primer dato político que devolver el proceso político en la Argentina es el protagonismo de la clase trabajadora organizada. No como una cuestión excluyente ni sectaria, en el marco de coordinar con los sectores de la producción, con los sectores, pero el protagonismo de la clase trabajadora es clara porque creo yo que aún con su nueva composición, privado, estatal, estables, precarios, economía popular, sigue siendo la que tiene capacidad de transformación. Y el segundo dato político, que para mí es muy importante, que careció, yo diría hasta en Sudamérica, los gobiernos populares que surgieron de la insurrección popular, es la movilización popular. No hay posibilidad de sentarse a discutir con los que se adueñaron de la riqueza argentina si no lo hace de una posición de poder. Y el progresismo en Latinoamérica ha tenido dos debilidades. Una, la relación traumática con el movimiento obrero. La relación traumática con el movimiento obrero por la disputa de la conducción del proceso. Y la segunda debilidad es que surgió de la insurrección popular y trató de subordinarla a la gestión de Estado, a toda esa potencialidad que tiene la movilización popular. Por lo tanto, al tratar de subordinarla a la gestión de Estado, construyó su propia debilidad para enfrentar a los poderosos. No es que tuviera intenciones de fracasar, pero está claro que si uno trata de subordinar a la gestión la movilización popular, va a discutir con los dueños de la Argentina o con los dueños de Sudamérica en una posición de debilidad. Porque no es lo mismo sentarse con las 8 petroleras que operan en la Argentina y decirle, miren muchachos, chicas, según sean gerentes o gerentas, para hablar con perspectiva de género. Sentarse y decirle, miren, no estamos hablando de hambre. Algo de lo que se llevan la tienen que poner para que la gente coma. Si uno no tiene una sociedad movilizada, creo que ni te contestan. Se ponen a hacer apuestas entre ellos en cuántos días de desabastecimiento te hacen claudicar en la idea o te echan del gobierno. Solo se puede sostener una propuesta así, un desafío así, si además de decirle necesitamos parte de lo que se lleva, de decir, si esto no pasa, se paran los surtidores, los pozos petroleros y tenés toda la casa llena del país. Devolver el proceso de movilización popular que hizo fuerte al peronismo es clave en este tiempo político. Protagonismo de la clase trabajadora y movilización popular. Pero esto es para volver, porque en algún momento vamos a volver. Ahora estamos en el proceso de resistencia y quiero volver a Tandanón. La resistencia se caracteriza porque el otro tiene la iniciativa y vos, mientras le dure la iniciativa al otro, tratás de que tengan el menor daño posible. No podemos ir a eso. Podemos decir, queremos la canasta familiar, pero sabemos que lo que vamos a pelear es perder la menor cantidad de trabajadores en el despido. Hasta que se le termine el poder. ¿Y cuándo se le termina el poder a Javier Milei? Javier Milei tiene una mayoría electoral relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque ganó en segunda vuelta. En la primera perdió, en el principal distrito del país perdió en las primarias, perdió en la general y perdió en la segunda vuelta, que es la provincia de Buenos Aires, aunque ellos lo quieran vender como si fuera Perón en su retorno con el 63% de los votos que dejaron de contar porque la diferencia era mayor. Ellos saben que ese consenso electoral le va a durar un tiempo. Y saben que mientras le dure ese tiempo tienen que avanzar y hacernos el mayor daño posible como nación.
porque después se van a quedar sin propulsión para avanzar en ese sentido. Porque además saben que la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Esto a nosotros nos hincha un poco bueno, esto no es grave, pero nos hincha un poco la pelota, ¿no? Pero votó por vivir mejor. La mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Haya votado quien haya votado. Es más, el núcleo duro de Javier Milei no está relacionado ni a Patricia Bullrich, ni a Larreta, sino es un gran enojo con nosotros porque no fuimos capaces de resolver los problemas cotidianos en el tiempo que gobernamos. Muchos votaron a Alberto Fernández con la expectativa de resolver el problema del laburito, del salario, de todas esas cosas que el hombre y la mujer de a pie necesitan que se mejoren. Y eso posibilitó una mayoría electoral relativa. Por eso, están apretando el pie en el acelerador ahora. Necesitan hacerlo rápido, hasta que el consenso se determine, porque saben que hay una parte de ese consenso que en algún momento va a decir, bueno, me parece que por acá no es. Y en ese tiempo de resistencia, la unidad y la masividad es un valor estratégico. Porque ellos además saben que el pueblo argentino cuando hay ajuste pelea. Y entonces tratan de construir un escenario fragmentado. Ojo, que ahora estamos en el medio de un debate también, que se está viendo, que lo vemos por los medios. Ellos necesitan construir un escenario fragmentado. Quieren que las discusiones que tenemos entre nosotros se transformen en fractura. De esa manera que cada uno pelee por lo suyo. Y cuando uno pelea por lo suyo de manera fragmentada, es muy probable que lo derroten. Y cuando a uno lo derrotan, escala la desesperanza, entonces empieza a pelear por sobrevivir, ya no por vivir mejor. Por lo tanto, a la estrategia de la fragmentación que ellos plantean, nosotros le tenemos que oponer la estrategia de la unidad más amplia. Y tenemos que hacer lo posible para que eso se mantenga. ¿Qué tiene que ver esto con el Tandanor? En Tandanor vamos a recuperar la capacidad de reincorporar a los compañeros y compañeras. Vamos a recuperar la posibilidad de integrar la vía troncal de navegación, de recuperar la vía troncal del Paraná-Paraguay, de concretar el canal Magdalena, de recuperar la salida soberana al mar si debilitamos la política de Javier Milei. Y debilitar la política de Javier Milei significa debilitarlo en el camino del 25 de mayo. Si llega el 25 de mayo con capacidad de acordar con los gobernadores la Argentina colonial, no se termina la vida. A ver, no estoy diciendo que entonces nos vamos, nos hacemos hippie. No tengo nada que ver con los hippie, digo. Pero no se termina la vida. Eso es así, no se termina. Pero vamos a estar en condiciones más desfavorables para remontarla. Ahora, tenemos un pueblo formidable. Se dice que en los primeros 100 días un gobierno, ya termino haciendo los cansos, en los primeros 100 días un gobierno puede hacer lo que quiere. ¿No? Los que lo votaron le bancan cualquier barbaridad porque están eufóricos, y los que perdimos estamos como los equipos de fútbol. Los 10 minutos que le decimos y te hacen el gol, estás desordenado y hasta te pueden hacer el segundo gol. A los 35 días de haber asumido el gobierno, reclamamos un paro nacional y una movilización que va a quedar en la historia. Por eso nuestro pueblo lucha. Pocos días después quedó cajoneada la ley ómnibus. Antes le habíamos hecho lo que le hicimos en tribunales. Cuando la CGT, junto a las otras centrales sindicales, fuimos a cuestionar el capítulo laboral del DNU. Le llenamos la plaza de tribunales y además de llenársela, le rompimos el protocolo por primera vez seriamente. Fuimos capaces de construir el 8 de marzo, que fue invisibilizado, separado de la lucha de nuestro pueblo. Sin embargo, fue el primer 8 de marzo que con mucha claridad se integró los derechos de equidad de género, igualdad de oportunidades a la lucha para derrotar a Javier Milei. Fue parte del plan de acción de todo nuestro pueblo, fue invisibilizado. Miles y miles de compañeras transitaron ese 8 de marzo y obviamente el 24 de marzo, que no solo significó memoria, verdad, justicia, no solo significó nunca más, que fueron 30.000, sino que además marcó la cancha, porque pocos días antes volvieron los escuadrones de la muerte violando a la compañera de hijos del Rosario. Millones de compatriotas dijeron que nunca más, nunca más. Y eso derivó en el cajoneo de la ley ómnibus, en la derrota del DNU en el Senado, en el fallo judicial declarando inconstitucional el capítulo laboral del DNU y en el fallo judicial que impulsaron los compañeros del CECIL, Centro de Combatientes de Malvinas, en el fallo judicial declarando inconstitucional la derogación de la ley de tierras. Tenemos triunfos. No es como nos quieren hacer creer
que es la mala técnica de negociación del gobierno de Milei, lo que no pudo hacer acuerdos con los gobernadores. Todavía no tienen el acuerdo con los gobernadores por el quilombo que le hicimos, por la movilización popular, porque nuestro pueblo pelea. Porque si no fuera así, el gobernador de Jujuy estaría negociando con Milei la parte del negocio del litio con las multinacionales, para él y la oligarquía del lugar. El gobierno de Catamarca estaría haciendo lo mismo. Las provincias petroleras estarían haciendo lo mismo, estarían negociando su parte del negocio para la oligarquía vernácula y para el gobernador. El negocio en coordinación con las multinacionales y los grupos. No puede, porque hay inestabilidad política. Milei no puede consolidar su triunfo electoral en gobernabilidad. Y los Estados Unidos lo miran, y Israel también, porque no era el candidato de Estados Unidos y de Israel. El candidato de Estados Unidos y de Israel era Bullrich o Larreta. Este apareció en el medio de todo eso y hoy tiene que garantizar que puede disciplinar al pueblo argentino. Esta es la batalla que tenemos hoy. Por eso vaya a hacer las payasadas que hacen Israel, o hacen Estados Unidos, o va con la comandante del Comando Sur a Ushuaia a desafiar a los excombatientes de Malvinas. Que haya puesto el 25 de mayo. Que haya puesto el 25 de mayo como objetivo no es fruto de su fortaleza, es fruto de su debilidad. Porque no pudo hacer votar la ley ómnibus. Ahora vuelve el lunes. Ojo, está armando todo para que se pueda votar el lunes. Una ley que ahora está cercenada, pero que tiene objetivos de entrega. Pero es por eso que ahora busca el 25 de mayo. Si él quiere llegar al 25 de mayo a firmar con los gobernadores el acuerdo colonial, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que llegue debilitado. Hoy estuve en el Congreso Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, 1.500 delegados congresales. Y ahí se planteó hacer una contracumbre el 25 de mayo. Y está bien hacerla, pero si no llega desgastado, lo nuestro va a ser testimonial. Vamos a decirle a nuestros nietos que alguna vez hicimos una contracumbre, pero nos gobierna el rey Arturo y somos todos esclavos. Por eso es importante de acá al 25 de mayo la pelea de Tandanor, la pelea de los despedidos, de los 15.000 despedidos en el Estado, la pelea por la restitución de los 850.000 millones de pesos que le sacó a la provincia de Buenos Aires Javier Milei. La pelea se da de acá al 25 de mayo. Cuando hablo de los gobernadores no quiero dejar de hacer alguna distinción. Exceptúo al gobernador de La Rioja y al gobernador Axel Kicillof, que ha tenido actitudes patrióticas no ahora solamente. Las tuvo en su momento cuando se quiso, porque esto no lo grabé, o no lo saqué para afuera, pero en nuestro gobierno se quiso privatizar nuevamente el dragado, el peaje de la vía troncal de Paraná-Paraguay. Ya estaba preparado. El ente regulador del Paraná se juntó en Rosario, ahí nomás cerquita de la bolsa de goma del Cio, y ya iban a firmar la prórroga para el peaje. Y fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires quien dijo: la provincia de Buenos Aires no está de acuerdo con eso, y armó un quilombo bárbaro. Y no fue esa la primera actitud, fue el principal impulsor del Canal Magdalena. Por eso quiero destacar la actitud patriótica del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el 27, y los invitamos a todos y a todas, vamos a hacer un acto en el puerto de La Plata para plantear con fuerza la concreción del Canal Magdalena, que todos sabemos acá lo que significa ese canal, la integración de la vía de navegación, y la posibilidad que al sur del Río de la Plata se abaraten los costos de vida. Hoy el traslado de camiones hace que la vida salga más cara. Significa tener mejores posiciones en la disputa antártica por la riqueza, donde en Malvinas, Gran Bretaña está poniendo una infraestructura de la puta madre, y en Chile, en Punta Arenas, los chinos no me quejo, digo la disputa que hay. Nosotros, para ir al sur, tenemos que ir al norte. Tenemos que salir por otro país para poder ir al sur. Es clave la integración a través del Canal Magdalena. Ahora, eso es posible, compañeras y compañeros, si somos capaces de debilitar a Javier Milei en su intento de mostrarle al imperio, a las multinacionales, a los grupos económicos y a la oligarquía vernácula de que nos puede disciplinar. Por eso, el 27 convocamos a todos al puerto de La Plata, a la mañana temprano.
acompañar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a las centrales sindicales, a movilizar en torno a eso. El 1 de mayo, a movilizar, sea la central que sea, el cura, el rabino, el musulmán, el pastor evangélico y el movimiento de mujeres, tenemos que estar todos ahí. Las otras discusiones se siguen dando porque no significa de poner principio, pero tener en claro cuál es la contradicción principal. Y la contradicción principal es que Javier Milei no nos vuelva a convertir en una colonia. El 9 de mayo tenemos que parar, no tiene que volar una mosca. No tiene que volar una mosca. ¿Y quién les dice que antes del 25 de mayo no hacemos una acción federal que sorprenda a todos desde las distintas provincias del país? ¿Por qué no? Para poder sostener Santandano, para volver a soñar en una industria naval que sea lo que fue alguna vez, para reincorporar a los despedidos, hay que pelear en Tandanor, claro que sí. Hay que tener voluntad de lucha, pero también hay que hacer que Javier Milei llegue desgastado el 25 de mayo para que no esté con poder, no solo para mantener los despidos, sino echar más trabajadores y trabajadoras. Agradezco la posibilidad de estar aquí, de expresar las opiniones que no son personales, claro que he estado en los debates, son colectivas, más nosotros y menos yo hay que hacer, también vendría bien un poquito eso. Y bueno, agradezco la posibilidad de hablar, de compartir con los compañeros esta reunión y a disposición para todo lo que esté a nuestro alcance, humildemente, para ayudar en la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Perdón. Bueno, Hablé mucho. Ah. Yo no te conozco. bueno, compañeros, muchas gracias a todos por estar, a pesar de las inclemencias del tiempo, De la y lluvia. corto aviso. Muchas gracias a vos, a los invitados, por la claridad